Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, al encuentro Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en América Latina, retos de la crisis ambiental y el cambio climático, que organizamos junto con la Universidad Nacional Autónoma de México en su sede en España. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Ciro Murayama, director de la UNAM en España, a Julia Carabias, profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y a Isik Ocel, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Washington. También quiero dar la bienvenida a Diego Celorio, coordinador de la UNAM aquí en España. Hoy nos reunimos para abordar un tema tan urgente como crucial: la biodiversidad y el desarrollo sostenible en América Latina, junto con dos grandes profesionales que han destacado por sus trayectorias en la ciencia, la gestión ambiental y la defensa de la naturaleza, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, y que son una referencia ética e intelectual para todos los que creemos en la sostenibilidad como una responsabilidad colectiva. Casa de América tiene como vocación ser un espacio de encuentro entre España y los países del continente americano. Y en ese encuentro, hoy más que nunca, el diálogo sobre el medio ambiente ocupa un lugar trascendental. En nuestros días, hablar y debatir sobre biodiversidad y sostenibilidad no es meramente un ejercicio académico, es cuestionar y analizar el futuro de nuestras sociedades, de los límites del planeta y de las posibilidades reales de alcanzar un desarrollo justo, equitativo y duradero. América Latina y el Caribe desempeñan un papel crucial en la defensa de la biodiversidad. La región alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Esta riqueza biológica representa no solo un patrimonio natural invaluable, sino también una oportunidad para liderar una transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles. Conversaciones como la de esta tarde son importantes, puesto que nos ayudan a seguir pensando en soluciones que nos acerquen a una sociedad más sostenible y hacia la protección del medio ambiente. La presencia esta tarde de Julia Carabias y de Isik Ocel tiene por eso hoy un valor tan excepcional para nosotros. Agradezco nuevamente a nuestros ponentes por estar hoy aquí, a la UNAM por propiciar este diálogo y por traer siempre a esta casa propuestas de altísimo nivel, y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludarles y agradecer a nombre del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en España, por acompañarnos. Es para nosotros un privilegio estar una vez más en esta sede. Yo agradezco a los directivos de Casa de América en Madrid, a Moisés Morera por su disponibilidad y su alianza estratégica para permitir que en este magnífico espacio el pensamiento y el conocimiento que se genera en las aulas y en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tengan también aquí en España un espacio de expresión y de recreación, de intercambio. Y justamente eso es lo que quisimos hacer esta tarde al contar con la invaluable presencia de Julia Carabias, una de las científicas y personalidades de referencia, no solo en México, en la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad, del conocimiento de la interacción entre medio ambiente y equidad, desarrollo. Julia ha desplegado una carrera que no solo es académica, sino también de divulgación y, he de decirlo, política en el sentido amplio del término. Ha sido, además de profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en su momento secretaria de Medio Ambiente, ministra, se diría aquí en España.
es integrante del Colegio Nacional de México y desde hace 2 décadas y media pasa buena parte de su tiempo en la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules en la Selva Lacandona en Chiapas, en la estación Chajul, pues justamente promoviendo un desarrollo que permita combinar lo que siempre ha sido una relación tensa entre la preservación, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y la consecución de objetivos de desarrollo social y de mejor calidad de vida para la población. Creo que desde ese punto de vista Julia ha aportado un conocimiento que no es solo desde el punto de vista de las ciencias naturales, sino también con un profundo compromiso social, explicando que es un deber ético encontrar esta combinación entre la mejoría de la calidad de vida de la población, sobre todo de la población que vive en las zonas de mayor biodiversidad, y la preservación de los ecosistemas. Y justamente para dialogar con ella hemos convocado a Izik Ocel, quien es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, de origen turco, pero también española, y quien se interesó por México desde su época de estudiante de doctorado. Ella es politóloga y se dedica al estudio de la economía política, dirige el máster de Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, pues lo que quisimos es no solo proponer una reflexión sobre los desafíos estrictamente medioambientales, que son muchos, sino también de los desafíos sociales, de bienestar de la humanidad, de las sociedades humanas, y justamente quizá en esta difícil pero necesaria combinación es donde encontremos alguna luz para salir airosos de los crecientes desafíos que tiene nuestro planeta y que tienen las sociedades contemporáneas. Así que no me resta sino agradecer de nuevo a Casa América, a Julia Carabias y a Izik Ocel por estar esta tarde aquí con nosotros, y por supuesto a todos ustedes, a todas ustedes que se han tomado esta tarde para acompañarnos a este que será, estoy seguro, un muy productivo diálogo. Así que muchísimas gracias. Pues inicio. Muchísimas gracias por esta invitación. Es verdaderamente un gran honor poder estar aquí en Casa de América. Muchas gracias por la hospitalidad y por haber permitido este trabajo conjunto entre Casa América y la representación de la UNAM en España. Agradezco también la presencia de las representaciones de Alemania y de Francia que están con nosotros, a todos ustedes por interesarse de este tema. Esto era absolutamente inconcebible hace algunos años, venir a un espacio como este tan espectacular para hablar de medio ambiente. Creo que es un tema que afortunadamente ha ido abriendo puertas en la sociedad y hay una mayor preocupación cada vez más. Yo lo que quiero hacer, quizás, Izik, te invito a que te sientes de este lado, porque si no, no vas a ver nada en la pantalla. Y a lo mejor yo me bajo antes de que caiga y así puedo verlo con más sencillez. Lo que quiero hacer con esta plática, y les va a resultar quizás un poco extraño desde donde voy a empezar, pero quiero plantear algunas bases científicas que argumentan una buena parte de lo que serán mis conclusiones. En 1968 vimos por primera vez esta fotografía. Algunos, quizás nadie más que yo lo pude ver, y verdaderamente fue un impacto para la sociedad cuando el Apolo 8 nos envía esta fotografía a color y por primera vez con el planeta Tierra completo
desde la superficie de la Luna. Pocos años después vimos esta otra, en 1972, con el Apolo 17. Nos mandó un mensaje distinto, un mensaje en el que se llamó entonces, como dice aquí, la canica azul, y el mensaje principal es que el planeta Tierra era de agua, en realidad. De agua de los océanos, fundamentalmente. Bastantes años después tuvimos esta otra fotografía que nos explicaba la enorme fragilidad de la atmósfera, las capas de la atmósfera con una enorme delgadez, como la capa de una cebolla alrededor del planeta, y nos mandaba otro mensaje adicional. Y muy recientemente, no sé si ustedes lo hayan visto, apenas en diciembre pasado, vimos las fotos que se han tomado más cercanas al Sol. Son absolutamente espectaculares. ¿A dónde voy con esto? Bueno, en el último siglo y particularmente en los últimos años, la información científica se ha multiplicado de una forma exponencial. Tenemos muchos indicadores de eso. Y eso nos ha permitido entender mucho mejor los sistemas naturales, pero también las interacciones que ha habido entre los sistemas naturales, sociales, económicos, y cómo estas interacciones están generando un impacto que está afectando al funcionamiento mismo de estos sistemas naturales. Y de eso es lo que vamos a hablar. A pesar de que estamos conscientes de que estos impactos están generando enormes riesgos para la vida en general, tal y como hoy la conocemos, no hemos sido capaces de cambiar el rumbo del desarrollo para detener este deterioro. Con esta imagen quiero hacer un brevísimo recorrido del tiempo geológico y de la evolución de la vida. Y esta es la imagen que utiliza Dawkins y Attenborough, que compactan la historia de la vida en el planeta Tierra en un símil de un reloj de 24 horas. Si ese fuera el caso, las primeras horas estaríamos presenciando la formación del planeta, que duró desde hace 4.500 millones de años, dura aproximadamente unos 500 millones de años que se vaya enfriando y que los gases de la atmósfera, el vapor de agua, se consolide como agua, que es la que vemos en los océanos. Otros 500 años después tardó en que esto propiciara la vida en los océanos. Los primeros organismos unicelulares, que los conocemos como LUCA, son organismos cuyo material genético estaba disperso en esas células. Pasaron otros 200, 300 millones de años y se da uno de los fenómenos más importantes en la historia de la vida, que fue iniciar la fotosíntesis. Eso generó que el oxígeno en la atmósfera se empezara a acumular y empezó a cambiar las cosas. Pero tardó todavía otros 2.000 millones de años en que esos organismos unicelulares empezaran a formar organismos multicelulares y otros 500 más en colonizar la Tierra. Primero las plantas, después los insectos, poco después los reptiles y después aparecen los mamíferos. Y todo esto ocurrió en las, digamos, últimas 4 horas de ese día. Toda la radiación de especies terrestres ocurre en el último segmento del día. Sin embargo, es en el último minuto de ese reloj en el que aparece el género de los homínidos, de Homo, y en los últimos 4 segundos Homo sapiens. Esto lo que nos está diciendo son varias cosas. Primero, que Homo sapiens es una especie más de los millones de especies que ha habido en la historia de la vida, y que estamos regidos por las mismas leyes naturales que todo el resto de las especies. Todos los organismos vivos tenemos genes en nuestras células, convivimos y somos parte de la microfauna y de la microflora, somos parte de estas diversidad de especies que hay en el mundo, y además ocupamos los ecosistemas en donde están estos ensambles de las distintas especies. Así que, como cualquier especie más
de la naturaleza a través de las redes tróficas y está fluyendo la energía y están circulando los nutrientes. ¿Por qué? Porque los humanos también comemos, bebemos y respiramos, todo gracias a la biodiversidad. O sea, no tenemos ninguna función vital que nos distinga del resto de las especies. Eso, la conclusión es que somos completamente dependientes de las especies. A lo que le llamamos los servicios ecosistémicos es precisamente estos beneficios que la naturaleza nos da para distintas funciones, tanto para provisión directamente a nosotros, el soporte de distintas funciones, la regulación y los beneficios culturales. Entonces, ante la pregunta que nos hacen en muchas ocasiones es, ¿pero y por qué es tan importante la biodiversidad? ¿O de qué sirven los pericos? ¿O de qué sirven las ballenas? ¿O por qué tanto escándalo por estas especies? El asunto es que somos parte de la biodiversidad, hemos evolucionado con las mismas leyes naturales, dependemos absolutamente de la biodiversidad, comemos, como decía, bebemos, respiramos gracias a la biodiversidad, porque sin la biodiversidad no podemos concebir el bienestar social, porque es una garantía del derecho humano para un medio ambiente sano, porque no tenemos derecho a interrumpir la evolución, y esto es un asunto ético como especie humana, y por el valor intrínseco, simplemente porque la biodiversidad existe y estamos obligados a respetar la vida. Espero que sean suficientes argumentos para poder decir que la biodiversidad es importante también para los humanos, a pesar de que los urbanos nos hemos separado de ella y la vemos como algo ajeno a nosotros mismos. La ciencia también nos ha dado una evidencia en la que, a partir de las investigaciones atmosféricas y haciendo proyecciones hacia atrás, sabemos que la acumulación de los gases de efecto invernadero, particularmente del dióxido de carbono, ha cambiado a lo largo de los millones de años. Aquí, por ejemplo, está expresado los casi 500 millones de años, que es cuando estaba este proceso de radiación de las especies en la Tierra. Y esos cambios de las concentraciones de dióxido de carbono que vemos en esta línea de aquí abajo, está completamente acoplada a los cambios en las temperaturas. Es decir, esto que estamos viviendo ahora ya ocurrió. También sabemos que muchos de los momentos, esta es la misma curva, de las temperaturas, que muchos momentos en las caídas de la temperatura ocurrieron las grandes extinciones. No todas las extinciones fueron por bajas de temperatura, también los hubo por algunos fenómenos naturales de vulcanismos, o como el caso del meteorito de Chicxulub que cayó cuando la extinción de los dinosaurios, pero hay una asociación entre estas bajadas de las temperaturas. ¿Qué es lo que ocurrió en esas épocas? Pues son extinciones masivas de grandes grupos de taxones que se produjeron durante miles o millones de años. La gran diferencia de lo que estamos viviendo ahora con estas temperaturas y las extinciones de especies es que están ocurriendo en décadas. Por lo tanto, la evolución no tiene capacidad de respuesta. Si vemos una gráfica de un tiempo más corto, 8.000 millones de años, lo otro 8.000 años, la otra era de millones de años. En esta podemos ver un mayor detalle con el mismo acoplamiento. Las temperaturas y el dióxido de carbono van siempre colocados de la mano. Y es justamente hace cerca de 200.000 años cuando aparece la especie humana y unos 100.000 años posterior, la migración de la especie de Homo sapiens. Una migración que ocurre para ocupar prácticamente todos los continentes y se da a partir de hace aproximadamente 60.000 años, que sale de África, ocupa hasta la parte americana, que son de las últimas épocas de colonización, al igual que la de Nueva Zelanda, hace cerca de 10.000 años. El hombre,
la especie humana, conforme va ocupando estos territorios, se va topando con lo que se llamaba la megafauna. Una megafauna en la que está adaptada a las condiciones de sus ecosistemas, pero a la llegada del hombre y con una mezcla de cambio climático también, ocurren las grandes extinciones de toda la megafauna en el mundo prácticamente. Cuando Homo sapiens encuentra ya una condición estable de temperatura, y podemos verlo a lo largo de los últimos 10.000 años, que es la época llamada como el Holoceno, es cuando la temperatura sube y baja en no más de 1 grado para arriba, 1 grado para abajo. Y esa época de estabilidad es la que permitió que los grupos humanos se asentaran, se sedentarizaran e iniciaran los procesos de domesticación de la flora y de la fauna silvestre. Esto permitió que de manera casi simultánea en todas las partes del planeta fueran domesticándose especies que claro que eran distintas dependiendo de la vida silvestre de cada uno de estos territorios. Lo mismo ocurrió con la fauna, aunque menos diversificado. Estos excedentes de alimento permitieron que la población aumentara, que hubiera nuevas formas de organización de sociedades mucho más complejas y jerárquicas, y se fundan las primeras ciudades. Estas ciudades empiezan en un proceso de transformación de su entorno, de sus paisajes, y posteriormente con los imperios la transformación es mucho más intensa. De los imperios se sabe que la mayoría de ellos colapsan o hay un declive sustantivo de ellos, asociados algunos de la época antes de nuestra era, otros de la época posterior de nuestra era, aquí están más o menos las fechas, pero siempre hay una asociación entre procesos críticos, sociales, políticos, económicos, pero con prolongadas sequías y con agotamiento de los recursos naturales. Posiblemente son las principales causas del declive de nuestras civilizaciones en América, es la maya, la de Tiahuanaco, en la zona de los Andes, en donde estas mezclas entre sequías muy prolongadas y conflictos internos políticos y sociales. En esa época es, en el caso de los imperios y posteriormente el feudalismo en Europa, en el que prácticamente se pierden todos los bosques europeos. Un tercer hito es con las conquistas y las colonias. Esto es el momento en el que hay un intercambio muy intenso entre la flora y la fauna de unos continentes a los otros, pero que de Europa fue a América formas productivas de cultivos. El cultivo en nuestra región de América era fundamentalmente basada en el policultivo y no estaba basado, por supuesto, en la ganadería. Y la entrada de los sistemas productivos intensivos de monocultivo, de ganadería, que debilita el suelo, aumenta las plagas, empieza a haber una disrupción muy importante en los ecosistemas y en la entrada de nuevas especies. Entre ellas, por supuesto, los virus y bacterias que fueron las que generan las enfermedades y que, pues el caso de la viruela, por ejemplo, exterminó entre 1/3 y la mitad de la población indígena, que obviamente facilitó la conquista. Así nos seguimos en la historia de la vida y durante todo este tiempo, hasta el Renacimiento, ese crecimiento demográfico que iba poco a poco, estaba muy limitado por las tecnologías productivas, pero con la revolución industrial hay un enorme brinco. La revolución industrial lo que permite es que aumenta profundamente la producción en tiempos menores para la fabricación de productos y esto incrementa las condiciones de vida, se mejoran, la población aumenta. Antes se tenía una base fundamentalmente de energía basada en recursos naturales, en el caso, por ejemplo, de las ballenas o de los bosques, que fue la causa principal de la deforestación de los bosques de Europa, o de la fuerza animal, se sustituyó por
combustibles fósiles, particularmente por el carbón, a través de las máquinas de carbón, de vapor, y un siglo después con la entrada del petróleo, en donde es el gran boom del crecimiento a partir de estas fuentes primarias de energía, pero también el inicio profundo ya de una modificación de esas pequeñas y frágiles capas a las que me referí anteriormente de la atmósfera. Pasamos con la locura de que un primer vehículo en 1886, somos ahora 1.500 millones de vehículos, tenemos 1.500 millones de vehículos en el mundo. El quinto gran hito es cuando, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la gran aceleración, con obviamente los avances científicos, con la medicina, la tecnología redujeron la mortalidad. El Estado fue un Estado benefactor, hubo un momento de una explosión demográfica muy rápida, crecimiento económico muy intenso, y podemos ver en esta imagen dos partes, las rojas y las azules. No pretendo ir ni mucho menos en el detalle de cada una, quizás muchos de ustedes la han visto ya esta gráfica, en donde lo que nos está indicando aquí es el crecimiento de distintos indicadores sociales y económicos. Por ejemplo, además del crecimiento poblacional, que es el primero, el del crecimiento del Producto Interno Bruto, de las inversiones, del uso de la energía, de los fertilizantes, del agua, de las telecomunicaciones, etc. El punto rojo es el momento de incremento exponencial y es 1950. Si ustedes lo ven con las gráficas de impactos en los sistemas naturales, como es la acumulación del dióxido de carbono, del nitrógeno, el incremento de la temperatura, la acidificación de los océanos, el incremento en la captura de las pesquerías, etcétera, todos igualmente van a la alta. Estos indicadores sociales y económicos creciendo exponencialmente y los impactos creciendo a la misma velocidad de manera exponencial. ¿Cuáles son algunas de estas causas? Principalmente la población, el consumo y las tecnologías utilizadas para la producción. Los demógrafos están tranquilos sabiendo que al inicio la población estaba creciendo de manera muy acelerada, tardó 40 años en duplicarse del 50 al 90 y después entra ya en una curva de estabilización esa tasa de crecimiento. Entonces lo consideran como que el problema poblacional ya no es una preocupación como lo era en los años 50. Pero los ecólogos no estamos tranquilos con esto, porque al final de cuentas, en el 2020, un poquito después, que fue el 22, en donde nace la persona 8.000 millones, ahora somos aproximadamente 8.3 mil millones, se van a acumular, antes de estabilizarse la población, otros 2.000 millones de personas. Y 2.000 millones de personas es más o menos todo lo que había a 1950. Eso quiere decir que la presión sobre los recursos naturales, ya en un mundo muy deteriorado, todavía va a ser muy grande. Por lo tanto, hacer más de lo mismo no es posible para nada. Y eso tiene que ver con los patrones de consumo. No solamente la población creció muy rápido, sino la economía y el consumo creció muy rápido. Reflejada, por ejemplo, aquí, la población se triplicó entre 1950 y 2020, mientras que el Producto Interno Bruto se multiplicó por 12. Y así podemos ir viendo distintos parámetros económicos y sociales que nos va a ir indicando una vida de un consumo y de una producción completamente insostenibles. Se instaló la cultura del consumo. Tenemos una producción con tecnologías que son insostenibles y un consumo con patrones muy depredadores que con los 2.000 millones que vamos a hacer, por ahí no puede ir la solución. Hemos extraído de la naturaleza mucho más de lo que la naturaleza puede renovar y estamos desechando volúmenes de residuos contaminantes mucho más allá de lo que la naturaleza
con sus propias leyes naturales puede absorber, incluso con el uso de la tecnología. Pero lo que es nuevo, y esto lo decíamos desde hace muchos años, lo que es nuevo es que la ciencia nos ha dicho que además estamos afectando la forma en que funcionan los sistemas físicos, químicos y biológicos. No solamente estamos explotando más de lo que la naturaleza puede renovar, sino que estamos alterando eso que se fue desarrollando a lo largo de los 4.500 millones de años. Está medido a través de un marco conceptual muy importante, que es el de los umbrales planetarios, también conocido como los límites planetarios, que es una propuesta de Rockström y Steffen desde el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y es una gráfica que ustedes la habrán visto muchas veces. En esta semana yo la voy a usar muchas veces porque es verdaderamente una referencia importante para entender en dónde estamos parados. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que existen un conjunto de sistemas de funcionamiento del planeta que soportan la vida y que cuando están esos sistemas en los límites en el color verde, que en conjunto hacen este círculo, es donde la vida puede mantenerse de manera estable. Pero cuando esos sistemas están sobrepasando en sus límites de funcionamiento, entonces es cuando entramos en un proceso que ya no sabemos para dónde va y dónde para, y que además todos tienen interacción unos con otros en un sistema en cascada, de lo cual se conoce todavía menos. Los sistemas planetarios a los que se refiere, esto es el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio de uso de suelo, el agua dulce, los ciclos biogeoquímicos y las nuevas entidades. Por nuevas entidades se tiene, por ejemplo, las cosas que producimos los humanos como químicos, o bien los plásticos y los microplásticos, que como saben ustedes es un problema que está creciendo. La acidificación del océano todavía no ha pasado el límite, la incorporación de aerosoles a la atmósfera tampoco, y la única historia de éxito que podemos comentar, y lo vamos a hacer en un momentito, es el de la cicatrización o reversión del problema de la capa de ozono. Y vamos a ver en un momento cómo ocurrió eso. Estos 6 límites planetarios que están identificados se están midiendo de manera constante y se está viendo si van a peor, si van a mejor, a qué ritmo van y las medidas que se están tomando para evitarlo, si están o no funcionando. Y entonces, entre lo que estábamos viendo antes, esa etapa estabilizadora en el Holoceno, en donde la humanidad, desde la agricultura hasta nuestros días, después de la gran aceleración, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se rompió el tema de la temperatura y de las concentraciones de dióxido de carbono y nos salimos. Y ya estamos fuera del rango de +1, -1, estamos ya en el 1.4 y se espera que cuando lleguemos a 2, las situaciones que vivimos actualmente en cambio climático sean muy graves. Aquí tenemos ya algunas mediciones muy concretas. Entre el 2002 y el 2022, con solo 20 años, ustedes pueden ver por el colorido simplemente el incremento del dióxido de carbono. Ustedes pueden ver aquí, en la otra, el incremento de las temperaturas de la revolución industrial a la fecha, de la incorporación del petróleo, esto hacia a la actualidad, cómo fueron incrementándose notablemente las temperaturas, estando ya en 1.4 más de lo que era el periodo preindustrial. ¿Esto cómo se ha revisado, se ha reflejado en nuestros países, en América Latina, por ejemplo? Están medidos el promedio de días calurosos en un año y en un rango de entre 2001 y 2022, con respecto al del 70 y 2000, podemos ver que hasta 100 días más calurosos en este último periodo con respecto al anterior. Y eso, por supuesto, es la fuente de los incendios que están afectando constantemente en nuestras regiones. Eso es lo que está pasando en España
Estas mismas condiciones que estoy mencionando las acaban ustedes de vivir, primero con las olas de calor y los incendios. Sabemos que la causa de estos fenómenos está siendo el incremento de los gases de efecto invernadero, que está dado principalmente por el combustible fósil que se utiliza para la energía, tanto para la transportación como para la electricidad. Pero es muy importante también el caso del cambio de uso de suelo y la agricultura, que es cerca de un 20%, y que en nuestra región de América Latina es mucho más del 20%. Eso significa que una buena parte de los gases de efecto invernadero no solamente está afectando el cambio climático, sino está afectando a la biodiversidad, porque eso está implicando un cambio de uso de suelo que se está perdiendo la biodiversidad de nuestras regiones, que son las más ricas del mundo. Estamos viendo un declive muy intenso en todos los taxones a una velocidad que va en decenas y centenas de veces mayores que las otras extinciones a las que me refería anteriormente. Y ha colocado en peligro de extinción a grupos enteros, como son el caso del 41% de los anfibios, del 63% de las cícadas, del 34% de las coníferas, del 37% de los tiburones, y se sigue esta tendencia, tendremos una pérdida de 1 millón de especies para fin de siglo. Sabemos las causas de esa pérdida de la biodiversidad, el cambio de la cobertura, digamos la deforestación y fragmentación, la sobreexplotación y extracción de organismos, la introducción de especies exóticas, el cambio climático, la contaminación y los incendios. Son 6 causas muy claras que nos están diciendo que la biodiversidad está en declive. En caso, por ejemplo, de la deforestación, ustedes pueden ver en esta imagen en verde los espacios que todavía quedan forestados de manera muy importante la región amazónica en América Latina. Y todo lo anaranjado es la parte que ya se perdió, que ya se deforestó. Dramático toda la zona tropical, en donde, asiática por ejemplo, buena parte de África, en donde está concentrada la biodiversidad. En América Latina podemos ver que en un periodo de 20 años se perdieron 39 millones de hectáreas, que es un total aproximadamente del casi el 80% del territorio completo de España o de todo Noruega. Brasil es el que más está aportando en la pérdida de la cobertura vegetal, y México no, por aquí anda también, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, todos estos que son países megadiversos. Sabemos en el mundo que la mitad de la superficie terrestre ya está ocupada por agricultura, pero sobre todo por ganadería, es decir, la mitad para la producción de alimentos y una serie de alimentos agropecuarios que no es una forma adecuada de alimentar a la humanidad. Los mares están intervenidos en 2/3 por la extracción de peces que van, muchos de ellos, también a la alimentación del ganado a través de la harina de pescado, y tenemos sobreexplotadas ya 1/3 de todas las pesquerías. En los mares estamos contaminando con lo que mencionaba anteriormente, con muchos productos, pero los plásticos está siendo un gran reto. Se han formado islas debido a las corrientes, islas, por ejemplo, la del Océano Pacífico, que tiene una superficie mayor, esta isla de basura, que todo el territorio de Francia. Y esta es la única historia de éxito. Y me paro en ella porque hay una serie de elementos que nos están diciendo que sí se pueden hacer las cosas distintas. ¿Y cuáles son esas cosas distintas? Bueno, por un lado hubo una información científica, un conocimiento científico nuevo, un descubrimiento que explicó cómo se rompía la molécula de ozono. Eso lo descubrió Rowland y Mario Molina, científico mexicano, y ambos les dieron el premio Nobel de Química mucho tiempo después de este descubrimiento. Cuando ellos hacen este descubrimiento, inmediatamente se conectan con el Congreso en Estados Unidos y no fueron escuchados.
Siguieron con su lucha a través del activismo, lograron la suma de muchos otros científicos. Finalmente en Naciones Unidas se da el espacio para poder hacer estas discusiones profundas y surge de ahí el protocolo de Kioto, perdón, el protocolo de Montreal. Ese protocolo lo que dio además es la posibilidad de un instrumento financiero para que la industria pudiera desarrollar nueva tecnología y reconvirtiera todos los aparatos, sobre todo de enfriamiento, y lo que hizo además el público fue consumir esos nuevos productos, todo a través de una cadena. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cuando la ciencia es escuchada, cuando se dan los acuerdos multilaterales para enfrentar un problema global, cuando la industria se involucra para hacer cambios tecnológicos y la sociedad en su conjunto se organiza y también consume de forma distinta. Y entonces, en unos años vamos a tener este problema, como vimos aquí, empezó a subir, llegó a su máximo en el 90, empezó a disminuir y se espera que para el 2050 este problema se resuelva. Estamos hablando de la capa estratosférica del ozono, de algo que ni siquiera acabamos de entender bien y lo podemos resolver. ¿Por qué no podemos entonces contra los demás retos? A esta época de grandes transformaciones es lo que se le llama el antropoceno, como fin de una época geológica y el inicio de una nueva época en la que ya no son las acciones naturales las que van marcando la huella en el planeta, la huella estratigráfica, sino que es la acción humana. Esto lo acaba de discutir la Unión científica, esto que define la estratigrafía y define las eras, y la rechazó. Antropoceno no queda ahora ya como una nueva época. Sin embargo, la reconoce como un término que ha permitido a las sociedades entender los grandes impactos que estamos haciendo la humanidad sobre los sistemas planetarios. No podremos salir de estas multicrisis si seguimos haciendo más de lo mismo. Sin embargo, contamos con el conocimiento, contamos con la tecnología, con el financiamiento, con los acuerdos necesarios. No nos falta nada más que la voluntad política para implementarlo, tal y como se logró hacer en la capa de ozono. ¿Cómo cambiamos entonces el rumbo del desarrollo hacia la sostenibilidad? Bueno, tenemos una agenda guía, una agenda que se debatió, se discutió, se acordó en el mundo entero, la firmaron todos los países, y es esa agenda del 2030 de desarrollo sostenible con sus 17 objetivos. Y tiene, a diferencia del pasado, de las agendas y de los acuerdos en el pasado, es que es una agenda que está incorporando los temas sociales, económicos con los ambientales. Es una agenda que tiene un entendimiento de las interacciones. Lo que no tiene la agenda es un entendimiento en las prioridades, y lo que no va a resultar es que si no resolvemos los temas de esta base natural a la que me he referido durante estos primeros 20 minutos o un poco más, si no resolvemos que la base natural de funcionamiento esté sana, no vamos a poder hacer la producción ni el consumo adecuado, sustentable, duradero, de largo plazo, y tampoco vamos a poder tener el bienestar social. Tenemos que entonces entender estas interacciones entre los procesos naturales, económicos y sociales para poder acercarnos. No es primero la pobreza y después vemos lo demás, como en muchos países y en muchas políticas se ha pretendido hacer. No es primero tratar de entender algunos temas del empleo o el tema de género o el tema educativo. No, es un tema de que si no lo acoplamos con la base natural, esto no es un punto y aparte, y al rato vemos cuando tengamos los países más recursos económicos. En América Latina la población es de 660 millones de personas, equivale al 8% mundial, bastante estabilizada, y es una población que fundamentalmente se concentra en América del Sur.
Pero un rasgo muy importante de la población de América Latina es que se volvió a partir de 1970 una población urbana, que está estabilizada la producción, la población que vive en campo, y que la urbana ha crecido de manera muy notable. Por eso me refería antes de esta separación, el entendimiento de la naturaleza. Sabemos que en nuestros países ha ido disminuyendo paulatinamente la pobreza, no tanto la pobreza extrema, pero no las desigualdades. Las desigualdades incluso han crecido. Y sabemos que en nuestros países, medidos con lo que se llama el índice de planeta vivo, ha habido una caída abrupta de las poblaciones, de las especies, y eso está significando que es el primer paso para la extinción. No es que se hayan extinguido el 95% de las especies, es que el 95% de las poblaciones de las distintas especies ha disminuido la abundancia de la población. Y ese es el primer paso de una erosión genética y de la viabilidad de estas especies. Y las causas principales están siendo la pérdida y degradación del hábitat y la sobreexplotación de especies, como decíamos anteriormente. Pero nuestro énfasis está puesto en el desarrollo en las ciudades y en la población que demanda y que vota y que está fundamentalmente en las ciudades. Si no logramos un balance de entender qué es lo que debemos hacer en el medio rural, aunque sea mucha menos gente, es donde está la base que permite el sustento de las ciudades. Cuando pensamos en el campo, en los campesinos, en los indígenas, desde las ciudades y desde quienes planean las políticas, se están pensando como territorios en donde se producen los alimentos. Campesinos, indígenas, igual a productores de alimentos. Y no se entiende, y por eso se diseñan políticas rurales que están fundamentalmente orientadas a subsidios y a las políticas agropecuarias. Pero no se entiende que esos campesinos y esos indígenas son los dueños de todos los recursos naturales, de todos los ecosistemas naturales en México, por ejemplo. La nación ya no tiene territorios, ya no tiene ningún área protegida. Todos los territorios que están bien conservados pertenecen a comunidades campesinas, indígenas o pequeños propietarios. Si no desarrollamos esquemas que permitan que la gente dueña de estos territorios pueda vivir de ellos sin su transformación, y nada más lo pensamos como políticas agropecuarias, no hay forma de resolver el conflicto. América Latina tiene 20 millones de kilómetros cuadrados y en ellas tiene la mayor biodiversidad. Tiene el 23% de los bosques del mundo, tiene entre el 60 y 70% de toda la biodiversidad y el 30% de los recursos hídricos mundiales. O sea, es verdaderamente una región con un gran potencial a partir de sus recursos naturales. Pero además posee 5 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivadas, la mitad de toda Europa. Tiene una enorme riqueza de culturas que utilizan de maneras muy distintas con estos sistemas tradicionales de cada uno, conforman un acopio de un sistema de conocimiento, además del científico, con una enorme riqueza, que saben cómo se ha hecho y son quienes han domesticado esta vida silvestre. Una diversidad cultural de 60 millones de personas, fundamentalmente en México, Guatemala, Perú y Bolivia. Se registran 800 pueblos originarios en nuestra región con 560 idiomas diferentes. Por ejemplo, es en la región mesoamericana y en la andina en donde se han domesticado la mayoría de las especies vegetales comestibles. En México solamente, en México 130 especies alimenticias. Entonces, si logramos un desarrollo basado con esta riqueza de la biodiversidad biológica cultural, tendremos una región mucho más justa, equitativa y sostenible, porque además sería la justicia para estas comunidades. ¿A qué deberíamos de aspirar? A la deforestación cero, al uso de la vida silvestre sin exceder la capacidad de renovación,
a la recuperación de los ecosistemas, a las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, a los cero residuos y a la cero contaminación. ¿Es una carta de buenos deseos? No. Podemos hacerlo a través de 5 grandes estrategias que no están fuera de nuestro alcance. Con una estrategia de conservación y uso de la biodiversidad, con un sistema alimentario sostenible, con energías limpias y renovables, con una economía circular y ciudades resilientes. Veamos brevemente cada una de ellas en un gradiente. Tiene que haber espacios en donde no intervenamos, en donde o una intervención mínima, en donde la vida silvestre siga su curso evolutivo. Espacios en donde hay, por supuesto, territorios en donde vive la gente y tengamos un uso semi-intensivo, y espacios que están profundamente intervenidos, como son todas las zonas urbanas. Y ahí es donde cada una de estas estrategias cobra una importancia diferente, de la conservación y uso sustentable, del sistema alimentario, de las ciudades resilientes, la economía circular y las energías limpias. Algunas características de esa política de conservación. El instrumento que más útil ha sido es el de las áreas naturales protegidas, pero tremendamente cuestionados en sociedades que no son defendidas. Si fueran afectados las pirámides de Teotihuacán en nuestro país, la gente se sublevaría. Si son afectadas las áreas naturales protegidas, que son el patrimonio natural del país, no pasa nada. Se ve bueno, qué lástima. Pero también se tiene que reconocer el valor de la biodiversidad que en estos sistemas existe, y lo que se extraiga de ellos, que sean productos verdes en cadenas de mercado que generen nuevos empleos e ingresos, pero con sistemas productivos sostenibles que no implican el cambio de uso de suelo. Actividades como el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre, el ecoturismo, la pesca responsable, por mencionar solo alguno de ellos. Tenemos que entender 2 principios para la conservación: que es indispensable tener áreas muy grandes para poder conservar la biodiversidad a la que me he referido, y que esta biodiversidad no puede estar en espacios que estén fragmentados y separados. 2 ejemplos. El ámbito hogareño de un jaguar, un individuo de jaguar, requiere por lo menos de 300 kilómetros cuadrados para poderse reproducir y ser viable. Una población, por lo tanto, requiere de miles de kilómetros cuadrados. El área de una población de tapir requiere de 1.500 kilómetros cuadrados para poderse establecer. Y estoy hablando de la parte alta de la cadena. Para que ellos puedan existir, tiene que existir todo lo demás a lo que nos hemos referido. Aquí tenemos la imagen de las áreas protegidas de la selva lacandona, que son de esos tamaños y que entran en una tensión muy fuerte cuando la población de los sitios de los alrededores ven esto como una posible reserva territorial y no como una reserva de la biodiversidad. Afortunadamente, las áreas protegidas se han decretado en muchas partes del mundo, tanto marinas como terrestres, pero están fragmentadas. Y esa fragmentación entre cada una de las áreas, que no permite los flujos genéticos entre las poblaciones, hace que se conviertan grandes, chicos o medianos zoológicos y jardines botánicos, y no que haya verdaderamente un flujo genético de estas especies. Por eso, los esfuerzos de restauración a los cuales se ha llamado al mundo ahora tienen que estar en ese sentido de ir generando corredores biológicos y no simplemente la siembra de los árboles. Un sistema alimentario que tiene que estar planeado a nivel de esos paisajes para lograr la conectividad a la que me acabo de referir, con prácticas agrícolas sustentables que reduzca además los desperdicios para no tener que seguir consumiendo más alimentos, que disminuya el consumo de productos cárnicos, en donde esa ocupación de ganado en el planeta no tiene absolutamente ninguna lógica, y en el caso de las pesquerías que haya una ordenación.
Las políticas energéticas limpias, en donde hay acceso universal a la energía limpia y renovable, que requiere de grandes inversiones, pero también de leyes y políticas que las permitan, eliminando gradualmente los combustibles fósiles para lograr estas emisiones cero netas. Una política de fomento circular, que quiere decir el cierre de la vida útil de las materias primas, en donde el desecho se convierta nuevamente en materia prima. Hay que minimizar con eso la extracción de los recursos naturales, eliminar o reducir las sustancias tóxicas, lograr promover un consumo distinto, sustentable, sostenible, pero eso implica eliminar la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es una cosa completamente perversa en la que tenemos que estar desechando constantemente y por lo tanto extrayendo más del medio ambiente. Finalmente, rediseñar las ciudades en zonas, en barrios, y ordenando las actividades productivas, económicas, el empleo, los servicios, en espacios que nos lleven a una menor movilidad y por lo tanto menor congestionamiento, con espacios de convivencia iluminados, con vivienda digna y accesible, incluyente, con mercados locales, el incremento de las áreas verdes y una infraestructura verde y sostenible. Eso para España es más lógico. Para Europa lo vemos como una tendencia que cada vez va más hacia allá. Pero en sitios como las ciudades, como la Ciudad de México, cada vez es más caótico el tener que dedicar entre 2 horas y 2 horas y media de la vivienda al trabajo y nuevamente de regreso a la vivienda. ¿Cómo lograr este cambio de paradigma? Bueno, requerimos transformaciones muy importantes en las instituciones para que la política sea las políticas públicas estén integradas y que tenga el tema de la sostenibilidad una transversalidad en todos los sectores de la gestión pública. Eso implica también nuevas formas de gobernanza en donde la participación de la sociedad se vea expresada y que sean formas democráticas que en muchos de nuestros países estamos perdiendo. Fortalecer y armonizar el marco legal, aplicar la ley y el acceso a la justicia ambiental, que cada vez más es una demanda de los jóvenes. Una política de investigación científica y de innovación tecnológica que sea integral e interdisciplinaria. La especialidad es importantísimo, pero verlo en el contexto del entendimiento de lo que nos está rodeando es indispensable. Pero además ese conocimiento tiene que tener los mecanismos necesarios para que llegue y sea obligado para las tomas de decisiones. Quisiera cerrar con esta frase de José Sarucán, exrector de la UNAM, en que nos dice y nos recuerda siempre que ninguna generación de seres humanos previa a la nuestra ha tenido la cantidad de información acerca de los efectos de nuestra actividad económica sobre el ambiente, pero ninguna generación del futuro tendrá el tiempo que tenemos nosotros para actuar. Cuando se ponen manos a la obra, lo inconcebible se torna inevitable. Creo que esa es la situación que tenemos que hacer y estoy convencida de que tenemos todavía tiempo y hay alternativas para salir adelante de estas grandes crisis. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Me levanto? Vale, puedo. Mejor. Muchísimas gracias, Julia, por esta presentación tan completa, tan buena. Y nos has explicado con claridad la solidez de la ciencia y la abundancia de la información que tenemos sobre el estado de nuestro planeta, sobre el impacto humano y sus actividades en nuestro planeta, y también sobre los riesgos derivados de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Y también has subrayado el hecho de que nunca habíamos contado con tanta información acumulada, no solo acerca del impacto humano,
en los sistemas naturales, sino también las interacciones complejas entre muchas dimensiones, incluso las dimensiones políticas, sociales y económicas. Me gustaría comentar sobre todo acerca de estas dimensiones, la política, la dimensión social y la económica, después de hacer un comentario muy corto sobre la importancia de América Latina en términos de biodiversidad, como has mencionado tú también. América Latina es una de las regiones más vulnerables del mundo a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, como sabemos. Y al mismo tiempo, como has mencionado, es una de las regiones más afortunadas en términos de biodiversidad. Países como Brasil, Colombia, Perú, México se destacan entre los más ricos en biodiversidad. Sin embargo, la alta dependencia del extractivismo a lo largo de muchas décadas, siglos, y las políticas y prácticas en la agricultura y la industria, las actividades económicas que se han intensificado después de los años 50, sobre todo, han generado un proceso de debilitamiento de biodiversidad que tenemos que saber y tenemos que actuar contra. Una de las consecuencias más notorias de este proceso de debilitamiento es la transformación de Amazonia, como has mencionado tú también, por el impacto humano. Aunque había sido un sumidero anteriormente de carbono, hoy en día la Amazonia emite más carbono del que captura por culpa del impacto humano. Y esto tiene que preocuparnos a todos, no solamente a la gente que vive en América Latina, porque es un problema global. Y has mencionado una dimensión clave que es la dimensión política y las instituciones. Has enfatizado la voluntad política y las instituciones correctas que generen los incentivos correctos para los actores económicos y para el público. Me gustaría hablar sobre la voluntad política y la dimensión política en general, en el contexto de América Latina. A menudo se señalan las deficiencias de los países latinoamericanos y los problemas estructurales, grandes, graves, que afectan la formulación y también implementación de las políticas y medidas adecuadas, por supuesto. Pero es cierto, y hasta cierto punto, que las debilidades de instituciones, por supuesto, afectan estos procesos de implementación, de formulación, de actuación. La dependencia del financiamiento externo da un carácter errático, sobre todo a la implementación de las medidas en el contexto de la política climática y la política de biodiversidad. Y haciéndolos depender de los vaivenes de los mercados globales, de la política doméstica de los países en el norte global. Como sabemos, en el contexto actual, el trumpismo está impidiendo muchas iniciativas, no solamente en América Latina, pero en otros países del sur global también. No obstante, hay que enfatizar también las capacidades fuertes y los puntos en general fuertes de los países latinoamericanos. Cuando hay voluntad política y apoyo social, sabemos que se establecen instituciones robustas,
se incorpora la voz clave de la ciencia, como has mencionado también, en la toma de decisiones, y voy a dar unos ejemplos sobre eso. Se formulan políticas y medidas adecuadas y florece también una sociedad civil que exige y también que acompaña una implementación efectiva de estas medidas, pero cuando hay voluntad política y cuando hay instituciones correctas. Y contamos con abundante evidencia empírica al respecto, basado en los casos de México, de Brasil, de Chile, entre otros países. En distintas iniciativas y ámbitos, estos países han mostrado liderazgo, un liderazgo muy importante, robusto, internacional, sobre todo entre los países del sur global, los países en desarrollo, y han arrastrado a otros países en desarrollo, sobre todo mediante la persuasión y el buen ejemplo. Y han integrado la ciencia y los centros científicos en el diseño, la formulación de las políticas y medidas y su implementación también en la práctica. Y han contribuido a la formulación de las agendas multilaterales muy importantes y han presionado para fortalecer el papel y la voz del sur global, de los países en desarrollo en los foros multilaterales. También han montado unas fuentes importantes de las energías renovables, lo sabemos de los casos de México, de Chile, de Brasil, entre otros países. Y el caso mexicano es muy llamativo en este contexto. Fue pionero en la política climática entre los países en desarrollo durante unas décadas, durante más de 3 décadas. Ese liderazgo se consolidó durante el mandato de la ministra Julia Carabias. Muchas gracias por ese esfuerzo enorme. Y a pesar de la importancia clave de combustibles fósiles en su economía, México asumió muchos compromisos y un papel protagonista en la política climática en los foros multilaterales desde Río. Y además de la voluntad política y el liderazgo de la doctora Carabias, su equipo, por supuesto, y muchos científicos, ese protagonismo puede entenderse como un resultado de años de acumulación de conocimiento científico. Y el papel clave de los institutos, las instituciones, sobre todo el Instituto Nacional de Ecología y su incorporación en las políticas ambientales en su tiempo. Recordemos que la misma doctora Carabias era una de sus directores previas del INE. Por lo tanto, cabe subrayar el liderazgo de México en la incorporación de la ciencia en la toma de decisiones en el contexto de las políticas ambientales en general. Posteriormente, México se convirtió en el primer país en promulgar una ley general de cambio climático en el año 2012, casi una década antes de España, de muchos países europeos también. Y además, en el contexto del Acuerdo de París, asumió compromisos sustanciales. Sin embargo, siempre hay un pero en el contexto de los países del sur global, ¿no? La misma evidencia empírica también nos muestra que la voluntad política puede cambiar rápidamente. Eso pasa en muchos países, ha pasado en muchos países, sobre todo en América Latina. Por lo cual, la preservación de biodiversidad y la continuidad de la política climática pueden perder la prioridad
muy fácilmente, muy rápidamente, y a veces por cambios de gobiernos, como lo que observamos en el caso mexicano sobre todo, pero otras veces dentro del mismo gobierno. Y el papel destacado en este contexto de la ciencia puede minimizarse, marginarse o desaparecer por completo, como hemos observado en el caso mexicano, lamentablemente, recientemente. Por lo tanto, el gran reto es mantener la voluntad política y también hemos tenido casos como Chile. El gobierno de Boric llegó al poder con el compromiso de formar el primer gobierno ecologista de Chile, pero a pesar de este compromiso y los intereses o el extractivismo siguió creciendo, satisfaciendo a la demanda de la transición verde en los países del norte global. Y entonces el reto grande que tenemos es mantener la voluntad política y mantener la demanda o el apoyo social de los ciudadanos. Y como sabemos muy bien, por el caso mexicano y los casos parecidos también, esa demanda, ese apoyo social también puede disiparse y manipularse fácilmente mediante las retóricas de los líderes populistas, apelando a la justicia global, justicia histórica, sus afirmaciones como ahora es nuestro turno de desarrollarnos y tenemos otros problemas mucho más graves como la pobreza y tenemos que solucionarlos antes de la crisis climática, antes de preocuparnos sobre la biodiversidad. Entonces, estas afirmaciones resultan muy atractivas de inmediato. Y aunque sean precisamente las comunidades más vulnerables las que pagan el precio más alto del debilitamiento de las políticas de cambio climático y de la biodiversidad. Lamentablemente, lo observado en México con respecto a la voluntad política cambiante se ha repetido en otros países también, en algunos casos dentro del mismo gobierno, como he mencionado anteriormente. Acabo de volver de Colombia y también el gobierno de Petro había llegado al poder con los compromisos muy parecidos a los compromisos de Boric, pero ahora están creciendo los gritos de los ambientalistas, de la sociedad civil, porque esos compromisos no se han cumplido por el gobierno. Se ha ido diluyendo, cediendo ante las presiones de los intereses económicos grandes o falta de unas medidas adecuadas. Entonces, el gran reto, otro gran reto, además de mantener la voluntad política, sería persuadir a los intereses económicos de su dependencia existencial, digamos, de la preservación de la biodiversidad y de una política sólida de cambio climático y para que eviten cálculos de corto plazo, para que se enfoquen en el largo plazo, en medio plazo, para que comprendan las consecuencias drásticas de sus prácticas que dañan nuestro planeta y la biodiversidad que comemos, bebemos, respiramos gracias a ello, como ha mencionado doctora Carabias. Y la misma lógica también existencial se puede aplicar al clima y a la salud de nuestro planeta directamente. Por lo cual,
el diseño adecuado de las políticas y de las instituciones es fundamental. Y como sabemos de la literatura, de muchos estudios, muchas investigaciones en las áreas económicas y políticas, instituciones generan los incentivos. Y a veces estos incentivos son correctos, otras veces no. Y configurar los incentivos para los sectores económicos, tanto como para el público en general, resulta clave para propiciar un cambio de rumbo que necesitamos para proteger nuestro futuro, básicamente, el futuro de nuestro planeta. Para terminar, las preguntas cruciales serían las siguientes desde mi punto de vista. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como académicos, como estudiantes? Algunos estudiantes míos están aquí también. Científicos, integrantes de la sociedad civil, y para que voluntad política no sea efímera. Y cómo presionamos para que sea continua. Y cómo mantenemos la incorporación estrecha de la ciencia, del conocimiento que hemos acumulado a lo largo de décadas, de muchos años, y en la toma de decisiones, y para que las medidas y las políticas no sean erráticas y sean continuas y sean adecuadas y para poder salvar nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un espacio para poder platicar con ustedes, con el público. Si han surgido algunas preguntas, algunos comentarios, quejas, se acepta de todo. Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La agenda que ha mencionado antes, si se cumpliera, si sería suficiente para frenar o para mejorar, seguro que sí, pero si sería suficiente para revertir lo que está sucediendo con el clima y con todo lo que está pasando a raíz del calentamiento global, etcétera. Sí, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, y quisiera hacer una aclaración, de repente uso sustentable, de repente uso sostenible. México es el único país que usa la palabra sustentable y son sinónimos. Las Naciones Unidas lo ha finalmente aceptado. Ha habido algunos intentos de teorizarlo, pero es simplemente la forma en que lo tradujimos, porque la legislación mexicana fue la primera legislación en cuanto salió el término de desarrollo sustentable en 1987. Entonces, bueno, retomo. La Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030, a partir precisamente de sus 17 objetivos, ha logrado atender todos los temas que tienen que ver con esa dimensión social, con la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión ambiental. Lo interesante de esos 17 objetivos, cada uno de ellos tiene un montón de metas. Muchas de esas metas, a su vez, derivan después en otros instrumentos. Quiero poner, por ejemplo, el caso del objetivo 13, que es el de cambio climático. El objetivo de 13 de cambio climático lo que hace es que recoge el objetivo central de la Convención de Cambio Climático y hace suyos esos procesos de negociación que se están dando en el espacio de los foros internacionales multilaterales de cambio climático. Cuando el Acuerdo de París es aprobado, inmediatamente forma parte entonces de la Agenda 2030, de ese objetivo 13. Lo mismo ocurrió con el caso de biodiversidad, que el objetivo de biodiversidad terrestre y marina se ve reforzado por la cumbre que se dio en
Cummins Montreal, mezclada, porque fue en plena pandemia y no se pudo ir a Cummins. Y fue esa meta nueva que tenemos de conservar el 30% de los territorios y de los espacios marinos para el año 2030. Entonces forma parte de la agenda. Es decir, es una agenda muy dinámica, pero además tiene una interacción entre los objetivos. El objetivo, por ejemplo, 2 de combate al hambre es un objetivo que no se logra si no se logran muchos otros objetivos que vienen encadenados. Esa es la enorme virtud de una agenda que es muy intersectorial. El gran problema que tenemos del cumplimiento de esa agenda es que yo me atrevería a decir que no hay ningún país que haya armado sus políticas de manera transversal. No existen instituciones que estén armadas de manera transversal. Y que no existen las políticas de Estado de largo plazo, como lo decía Isi, que estamos todo el tiempo en el cortoplacismo, viendo cuánto tiempo nos toca como gobernantes y ver cómo salimos adelante. Cuando era ministra, una anécdota, lo primero que me preguntó uno de los gobernadores de uno de los estados más importantes, que tiene la mayor de las biodiversidades en México, es como en cuánto tiempo estaremos perdiendo todos nuestros bosques y nuestras selvas en el estado. Yo le dije, bueno, gobernador, si van las cosas a este ritmo, en unos 20 años. ¿En 20 años? Eso les tocará a los otros, a mí esto no me toca, entonces no es asunto mío, ¿no? Esa precisamente que es la visión cortoplacista es la que no está permitiendo que esta agenda se pueda cumplir. Sin embargo, yo diría, el cumplimiento de la Agenda 2030 daría por completo la vuelta a la página para tener un mundo justo, sustentable, un mundo con una sociedad mucho más equitativa y con la garantía de un futuro de largo plazo, ¿no? Así que vale la pena el esfuerzo. La ruta está trazada. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Yo quería preguntar sobre el tema de la ganadería. O sea, me sorprende un poco, o sea, desde el punto de vista de las ciudades responsables del consumo, siempre se nos ha vendido la importancia de comer carne y además ahora que no comamos productos procesados, sino ir a lo natural. Entonces, desde ese punto de vista, supondría un patrón muy fuerte que no iría en contra también del desarrollo económico de esas zonas, que algunas dependen de la propia ganadería. ¿Cómo se puede solucionar este tema que tanto desde el consumo como desde el desarrollo económico es importante, pero por lo visto impacta muchísimo, ¿no?, en la biodiversidad? Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta súper acertada porque pues desde la posición más ecologista es acaben con la carne, ¿no? Acaben con las vacas. Muchos de mis alumnos cuando van a la selva con nosotros y tienen el contacto con las comunidades campesinas, hay una especie como de crítica y de hacerlos culpables de por qué son ustedes ganaderos, ¿no? Y la respuesta es muy clara de los campesinos, porque ustedes comen carne y nos la demandan en las ciudades, ¿no? Entonces, esto está basado en una economía y en unos patrones que las poblaciones humanas en todos lados hemos demostrado cuando son cada vez más urbanas, van siendo mayores consumidores de productos cárnicos. Entonces, este incremento de los productos cárnicos es lo que activó una economía a partir de los 70s, precisamente ganaderizando nuestra región. América Latina se ganaderizó de los años 70 en adelante y ahí vinieron los créditos fuertísimos del Banco Interamericano de Desarrollo para esa ganadería. Se fue construyendo un hábito de consumo hacia la carne, pero después, y esto lo vamos a ver y de una vez aprovecho para invitarlos al seminario del día de mañana, que este es el centro fundamental de análisis, esto se fue demostrando como
una dieta basada en estos cárnicos no es una dieta saludable. No quiere decir que no haya que comer carne. Yo no soy ni vegetariana ni vegana, como te consta, pero el problema es que estamos comiendo en nuestros países 6 veces más de lo que la dieta nos está saludable sería necesario. Y eso implica, por lo tanto, la ocupación del territorio, y no solamente la ocupación por el ganado, que como vieron pues es dentro de esa mitad, son cerca del 80%, en realidad es como el 40% de todo el planeta ocupado por vacas. Entonces, las vacas lo que producen además es por su excremento el metano, que es un gas de efecto invernadero muy agresivo, y además se tumban las selvas y los bosques para colocarlas, y es una reducción de los humideros. Entonces, por un lado generan más gases, y gases muy fuertes, y por el otro lado se disminuyen los humideros. Entonces, es una acción doble lo que tiene la ganadería. Cuando estamos insistiendo en una transición, es precisamente en la mira de la justicia climática, que es no solamente para las nuevas generaciones, sino para quienes dependen hoy de las áreas de la economía que están basadas en la generación de esos gases de efecto invernadero. Déjame ponerte lo más obvio, el ejemplo, en el carbón. El carbón tiene que desaparecer. La quema del carbón no puede seguir existiendo. Pero en México existen muchas familias que todavía dependen del carbón. Entonces, ¿cuál es la transición y la oportunidad para reconvertirse en algo diferente? Pasé muy rápido los sistemas productivos alternativos, pero todos los sistemas productivos, como la ganadería o la agricultura intensiva, pueden reconvertirse hacia agricultura regenerativa, hacia ganadería regenerativa, que es mucho más amigable con el medio ambiente, que empiezan a funcionar al revés, ahora sí como captadores de sumideros, y como el excremento, la fermentación entérica de las vacas, convertirlas a su vez en fuente de energía para etcétera, abonos, etcétera, etcétera. Entonces, hay sistemas productivos que vienen mucho del conocimiento tradicional, pero también del conocimiento científico, y esa fusión es la que pone la ruta distinta hacia formas sustentables de producción que sí son factibles y posibles. Habrá todavía carne para comer, pero producida de manera distinta. Buenas tardes. Me gustaría saber la opinión de la doctora Carabias, pero también si ahora cuando la explique, si la doctora Osel desde el punto de vista de la ciencia política también lo conociera, la opinión sobre el programa Sembrando Vida que se ha aplicado en México en los últimos años, que a priori está alineado con los ODS, pero creo que luego la aplicación y la práctica pues sería mucho más cuestionable desde mi punto de vista, pero me gustaría conocer la opinión de las dos con un enfoque más desde la ecología y desde la ciencia política. ¿Quieres empezar tú ahora? Sí. No tengo mucha información sobre la implementación, pero hice un proyecto en México y he entrevistado a muchos ambientalistas y líderes de las organizaciones indígenas y hablamos. Ellos querían hablar sobre ese programa, ¿no? Y tenían muchísimas quejas y parece que sobre los problemas de politización del programa, del uso de ese programa por propósitos clientelistas por el gobierno. Y también es que puede ser en su, digamos,
el propósito de incentivar la forestación, ¿no? Forestación puede ser un propósito muy adecuado, pero su implementación tiene muchos problemas, es lo que sé yo y no sé más. Pues es una preguntota. El programa Sembrando Vida, cuando uno lo lee en sus términos de referencia, es un programa que apunta mucho en la dirección de lo que hablábamos hace un momento con Marta, porque es un programa que está orientado hacia la reconversión productiva. O sea, donde hay ganadería o hay una mala forma de producir, entonces, ¿cómo hacemos para producir mejor incorporando árboles en esos espacios? Ese es el marco general teórico, el cual hubiéramos aplaudido si se hubiera hecho desde la dimensión de la reconversión productiva de la institución adecuada que era en su momento la llamada SADER, la Secretaría de Desarrollo Rural, la que lleva agricultura y ganadería. Es decir, esos recursos económicos colocados y orientados a que en vez de que hubiera pura vaca, hubiera vacas con árboles, con cultivos agrícolas perennes, y esos sistemas productivos mixtos es a lo que hablábamos de la reconversión productiva. Eso tenía una lógica, pero entonces había que hacerlo en esos sistemas y había que estarlo operando desde la institución productiva en acuerdo con la institución ambiental para que la normativa fuera la adecuada, qué especies usar, en dónde usarlas, etc. Pero se desarrolla desde la institución social, desde la que aporta los subsidios, la llamada de bienestar, que aporta los subsidios a la población más vulnerable. Entonces, de entrada, es un subsidio, no es un sistema y un programa productivo. La idea de incorporar cobertura vegetal, que es lo que le permitía decir que podía ser restauración, tampoco se cumple, porque la cobertura vegetal que se incorpora, primero, proporcionalmente no está pintando todavía. Puede ser que agarre otros vuelos, y ahora hay un intento en esta administración de darle una reorientación. Pero empezaron a meterse especies frutales, limón, rambután, que es como el lichi, y otras especies completamente fuera de la distribución de estas especies nativas, y empieza a llenarse de árboles frutales que no tienen viabilidad. Donde sí la libran, entonces esa microrregión se llena de limón o se llena de rambután. No hay cadenas de valor y entonces empieza la producción a tirarse. El programa, además, por la velocidad en su implementación, porque había que cumplir contra las metas del subsidio, y de buena medida, pues esos subsidios son los que después van dando la posibilidad de que la pobreza haya disminuido. Esos subsidios que son, desde mi punto de vista, tú también lo comentaste en algún momento, muy clientelares, en donde se trataba de ir consolidando una base social de apoyo al gobierno. Esos subsidios tuvieron montos que, aunque no les diga mucho a ustedes en pesos, no importa, el porcentaje es el que importa aquí, eran un programa anual de 35,000 millones de pesos contra todo el sector ambiental, que no superaba entre los 5 y los 7,000 millones. Entonces, toda la atención del medio ambiente, tanto de la llamada agenda gris como de la agenda verde, de todo lo que tiene que ver con la regulación, etcétera, tenía una quinta parte que lo que tenía este subsidio. Por eso lo que decimos es que dinero sí hay. El problema y la limitante no es el dinero, como también
hubo dinero para el Tren Maya, para Dos Bocas y para otras megaobras, y ese dinero es el que tenía que haberse colocado en lo sustantivo, en esa base a la que me refería anteriormente. El programa Sembrando Vida no aporta ni al cambio climático, porque no son sumideros, no aporta a la reconversión productiva, porque no está logrando sistemas que tengan verdaderamente productividad. Está aportando al bolsillo de la gente para que tengan un mejor ingreso. Eso es muy importante. Y la pandemia no hubiera podido aguantarse de la misma forma en el campo si no hubiera sido por Sembrando Vida. Pero llámese por su nombre, es un subsidio directo a las familias campesinas. No es un sistema productivo, no es un sistema de restauración, no está cumpliendo con las metas de la absorción de los gases de efecto invernadero y no es lo que México está aportando para la política de cambio climático ni para la política de biodiversidad. Son cosas distintas, ¿sí? Con mucho dinero. Gracias por la pregunta. Atrás hay una pregunta. Pues yo tendría 3 preguntas muy concretas. La primera sería cómo desde la ciudadanía, cómo podemos hacer nuestra vida diaria más sostenible. La segunda sería cómo lidiamos con la gente que no cree en el cambio climático. Y la tercera, un poco su opinión sobre el impacto de la construcción del Tren Maya en México, en la biodiversidad. 2-1. Vale. ¿No quieres empezar? No, empieza. Okay. Empiezo por la última, Impacto del Tren Maya. Es una obra que no se necesitaba, es una obra que se pudo haber conectado perfectamente el resto de la península, que tenía otros objetivos en realidad, de un desarrollo que no es el desarrollo regional. Y el impacto en la parte ambiental, sobre todo en los tramos que van de Tulum hacia el sur y después atravesando toda la selva de Calakmul, son brutales, absolutamente dramáticos en zonas en donde el agua es subterránea y fueron profundamente afectados muchos de estos espacios subterráneos. La división, la fragmentación de la selva con la vía no sería tan importante si se quedara así. El asunto es que eso es lo que genera, esa comunicación va a generar la colonización de estos espacios. Y de ahí viene entonces la creación del incremento de ciudades, de pequeñas ciudades, en sitios en los que eran absolutamente rurales y vírgenes. Es estar metiendo en el corazón de los grandes ecosistemas que no debían haber sido intervenidos nunca, que no hubo nunca una demanda de los dueños de esos territorios, que esos territorios no estaban demandando unos nuevos empleos en ese sentido, entonces entra para transportar gente de otros lados. Van a convertirse en sitios de colonización y de grandes ciudades. Cuando empiecen a operar hoteles grandes, va a requerir gente, esa gente va a requerir casa, las casas van a requerir servicios, etcétera, etcétera. Así nació Cancún y hoy es un monstruo. Así nació Ciudad del Carmen y hoy es otro monstruo. Ese es el modelo en el cual estábamos rechazando que la península de Yucatán se enfocara hacia allá y lamentablemente fue. Si a mí me hubieran preguntado hace 10 años si un Tren Maya sería posible, me hubiera dicho, bueno, están locos, ¿cómo creen? ¿No? Y lo vimos en nuestras narices, ver cómo se construyó a pesar de que la sociedad estuvo muy activa en contra, no se le escuchó a la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimo. En términos individuales, como personas, hay que orientarnos hacia el consumo de productos que sean sustentables. Nos tenemos que ir alejando de los productos ultraprocesados, los añadidos de azúcares, que no solamente es un problema de salud, es un problema de la salud y el impacto del medio ambiente. Podemos ir cambiando muchos hábitos de consumo que sabemos que la sociedad lo puede hacer de manera muy rápida. Todos consumimos
comida chatarra y consumimos bebidas refrescantes de alto contenido de azúcar, porque la propaganda nos lo ha dicho. Pero también supimos cambiar nuestros hábitos de consumo y de vida cuando tuvimos que usar todos un tapaboca. Y lo aprendimos muy rápidamente y eso fue el gran cambio para poder enfrentar la pandemia. Claro que podemos hacer cambios en nuestros patrones de consumo, pero la sociedad los tiene que demandar. Tiene que haber una normativa, el gobierno tiene que insistir y fomentar formas más limpias de producción, pero la ciudadanía se tiene que organizar y tiene que demandar esos productos distintos. Lo que me refería con la obsolescencia programada es una cosa absolutamente irracional, no tiene ningún sentido ético el que uno está comprando una licuadora que sabes que en 3 o 4 años hay que tirarla a la basura y no tiene reparación, o que una televisión como esta no tiene ya reparación. Cuando en mi generación utilizábamos los televisores y los cinescopios que los rehacíamos 400 veces a lo largo de su vida. Esta programación obsoleta es la que está haciendo un mercado muy activo y no quiere decir que la economía no crezca. Esos mis amigos los economistas me han enseñado obviamente de que las economías son indispensables para el empleo, para el mejoramiento de las condiciones de vida, para superar la pobreza. El asunto es en qué sectores, cuáles son los sectores que tenemos que empujar para que la economía siga creciendo. No pueden ser a base de los sectores extractivistas que estén haciendo estos procesos de contaminación, que estemos utilizando tecnologías obsoletas, como es el caso de los agroquímicos, que por más años que pasan seguimos utilizando agroquímicos de altísimo nivel de perjuicio a los ecosistemas y a la salud humana. Y esa tecnología existe. Lo que pasa es que está acaparada por las transnacionales, está acaparada por pocos intereses, y una vez que de repente la ciudadanía empieza a hacer sus demandas, entonces tenemos los grandes embates contra la ciudadanía y se le golpea muy fácil y muy profundamente. Esto nos pasó en México la administración pasada. Yo sí quiero reconocer que esta administración en materia ambiental trae una política diferente en México. Tiene una política que sí ha abierto nuevamente sus espacios para el diálogo con la ciudadanía y que ha tenido ya una serie de planteamientos estratégicos del qué hacer en la política de cambio climático, de biodiversidad, de restauración, que nos da mucha esperanza. El problema es que al mismo tiempo que se anuncia una política muy sólida en donde vemos otra vez una luz, se le recorta el 40% del presupuesto. Eso no está en manos de quien está al frente de la política ambiental, que en este caso es Alicia Bárcena, una ecóloga muy conocida, sino en el sector de Hacienda, pero realmente es el gobierno el que está poniendo sus prioridades en otros sitios. Y ahí es donde me refiero, que sí hay dinero, pero no están colocados en los sitios correctos para lograr que esta base que va a permitir el desarrollo económico y social haga la diferencia, ¿no? Creo que hemos llegado a su fin. No puedo añadir solamente una cosa más, sobre todo refiriéndome a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si nuestros amigos, nuestra familia no se creen en el cambio climático? Podemos enseñarles la presentación de doctora Carabias. Es que es alarmante, ¿no? Pero también hay mucha información accesible, muy accesible. No tiene que ser un artículo académico aburrido, pero hay información muy accesible de unas páginas. Y también se puede empezar a hablar por el tema de los eventos climáticos extremos, ¿no? Del verano pasado, de este verano en España, en Portugal, en Turquía, en Grecia. Es que nuestras zonas tienen tanto peligro. Según lo que he leído el otro día, la probabilidad de los incendios ha incrementado
40 veces en los últimos 8 o 10 años en España solo. O en nuestra zona, digamos. Entonces, se puede empezar así, como con información. Información y los datos de los cambios y sus impactos en nuestras vidas, ¿no? Su impacto, puede ser su impacto económico, su impacto psicológico, y las generaciones más jóvenes tienen mucha más conciencia porque tienen mucho más preocupación, porque están preocupados por su futuro, también por su futuro económico, porque es que nos va a impedir en muchos ámbitos, muchas dimensiones. Entonces, con la información y hablando, mostrando de los hechos, es que, empezando con los hechos. Pues hemos llegado ya al tiempo, otro de los recursos no renovables. Que se Ya. agota. Gracias.